Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy porque tenemos un tema que, debo decir, ha estado dando mucho de qué hablar y que promete ser bastante interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para hablar de una situación que ha puesto bajo los reflectores a dos nombres conocidos, Kerem y Hande. El titular que nos trae aquí es bastante directo y a la vez un poco misterioso. Kerem no quería que salgan a la luz las borracheras de Hande. Vamos a desmenuzar qué hay detrás de esta frase, qué implicaciones podría tener y por qué ha generado tanto revuelo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Creemos una comunidad aquí, y su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles todo este contenido. Así que, ¿de qué va todo este embrollo? La noticia o el rumor, mejor dicho, porque en el mundo del entretenimiento, muchas cosas empiezan como rumores y luego se confirman o desmienten, gira en torno a la supuesta preocupación de Kerem, uno de los actores turcos más populares del momento, por unos incidentes que habrían involucrado a Hande, su colega y para muchos pareja sentimental. Se habla de borracheras, un término bastante fuerte y que, si es cierto, podría tener consecuencias en la imagen pública de Hande. La clave aquí es la actitud de Kerem: no quería que salgan a la luz. Esto nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué no quería que saliera a la luz? ¿Es por proteger a Hande de críticas? ¿O hay algo más? Tal vez Kerem tenía sus propios intereses en juego. Y lo más importante, ¿es esto cierto? Porque, como sabemos, en el ámbito del espectáculo, las noticias a veces son más producto de la especulación y la invención que de la realidad. Para entender un poco mejor el contexto, es crucial recordar la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos alcanzaron una fama estratosférica gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto traspasó la ficción, catapultándolos a ser una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Sus vidas personales, sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa por sus fans. Han sido protagonistas de innumerables portadas, entrevistas y debates en redes sociales. Su relación, o la supuesta relación, ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación turcos e internacionales. Ahora, volviendo al titular, Kerem no quería que salgan a la luz las borracheras de Hande. Si consideramos que Kerem se preocupaba por la imagen de Hande, esto podría interpretarse como un gesto de protección. Imaginen la presión a la que están sometidos estos actores. Cualquier desliz, cualquier error percibido puede ser amplificado y magnificado por la prensa y los fans. Una noche de copas que se sale de control, quizás terminando en alguna situación comprometedora, podría ser desastrosa para una figura pública, especialmente para Hande, que ha construido una imagen de elegancia y profesionalismo. En este escenario, Kerem actuaría como un escudo, intentando minimizar el daño antes de que las noticias se hicieran públicas. Quizás habló con ella, le aconsejó discreción, o incluso intentó influir en los medios para que no se publicara nada. Pero también podríamos explorar otras interpretaciones. Podría ser que Kerem, en lugar de proteger a Hande, estuviera protegiéndose a sí mismo. Si la imagen de Hande se viera seriamente dañada, eso podría afectar indirectamente a Kerem. Quizás él temía que un escándalo de esta magnitud pudiera eclipsar sus propios proyectos o afectar su imagen como actor. En el mundo del entretenimiento, la asociación con figuras problemáticas puede ser perjudicial. Si Hande se viera envuelta en un escándalo de borracheras, y ellos fueran una pareja pública, la percepción del público sobre Kerem también podría cambiar. Podrían empezar a verlo como alguien que no elige bien a sus compañías, o incluso como alguien que tolera o fomenta ese tipo de comportamiento. Es una teoría un poco más cínica, pero no podemos descartarla por completo en este tipo de historias. Otra posibilidad es que Kerem tuviera conocimiento previo de estos supuestos incidentes, y su preocupación radicara en evitar que se especulara sobre la relación de ambos. Quizás las borracheras de Hande estuvieran ligadas a problemas personales que ella estaba atravesando, y él no quería que esa información privada se convirtiera en un tema de conversación pública, especialmente si afectaba la imagen que ellos proyectaban como pareja. En este sentido, su interés sería mantener la narrativa de una relación estable y positiva, libre de drama sin necesarios.
El hecho de que él no quisiera que salieran a la luz podría significar que él sabía la gravedad o el contexto de la situación, y buscaba evitar un juicio público anticipado o una simplificación excesiva de los hechos. Ahora, ¿de dónde surge esta información? Es importante ser cautelosos. En la mayoría de los casos, este tipo de titulares nacen de filtraciones, de fuentes anónimas, o de interpretaciones de acciones o comentarios. A veces los medios sensacionalistas basan sus historias en amigos cercanos, fuentes internas o testigos oculares que nunca se identifican plenamente. Podría ser que alguien cercano a la pareja, o a alguien que presenció los hechos, haya decidido compartir esta información con la prensa. O como mencioné antes, podría ser simplemente una especulación alimentada por la imaginación de los periodistas o por los propios fans, que a menudo crean sus propias narrativas. La credibilidad de este tipo de noticias es algo que siempre debemos cuestionar. ¿Hay alguna prueba? ¿Algún vídeo, foto o declaración oficial? Sin evidencia concreta, todo queda en el terreno de los rumores. Y en el mundo de las celebridades, los rumores vuelan rápido y a menudo son difíciles de erradicar, incluso si son falsos. Es posible que Kerem haya expresado su deseo de proteger a Ande en conversaciones privadas, y que esa información se haya filtrado. O quizás él simplemente reaccionó de una manera que alguien interpretó como no quería que saliera a la luz. La ambigüedad es la clave en estas situaciones. Si analizamos la personalidad pública de Kerem y Ande, podemos intentar deducir cómo podrían reaccionar ante una situación así. Kerem, por lo general, se presenta como un individuo protector y considerado. Ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la privacidad y el respeto hacia las figuras públicas. Por otro lado, Ande, aunque es una figura muy mediática, ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada, especialmente en comparación con otras celebridades. Esto podría apoyar la idea de que ambos valoran mantener ciertos aspectos de su vida lejos del escrutinio público. Sin embargo, también debemos considerar que la vida de las celebridades está intrínsecamente ligada a la exposición. Viven de su imagen y de la conexión que establecen con su público. Por lo tanto, los escándalos, por muy desagradables que sean, son a menudo parte del paquete. Si Ande realmente tuvo un incidente de este tipo, y Kerem intentó evitar que se hiciera público, esto nos dice algo sobre su relación y sobre su forma de afrontar los problemas. Podría indicar que su vínculo es fuerte, que se apoyan mutuamente, o simplemente que ambos entienden las reglas del juego en el mundo del espectáculo. Otro punto a considerar es el timing. ¿Cuándo supuestamente ocurrieron estas borracheras? ¿Fueron recientes o son eventos del pasado? Si son eventos recientes, la preocupación de Kerem sería aún más comprensible. Las redes sociales y la velocidad con la que se propaga la información hoy en día hacen que sea casi imposible contener un escándalo una vez que se desata. Si fue algo del pasado, quizás la preocupación sea más sobre cómo ese pasado podría resurgir y afectar su presente. La frase borracheras de Ande en sí misma es un poco vaga. ¿Estamos hablando de una sola ocasión o de un patrón de comportamiento? ¿Fue un incidente aislado y embarazoso, o algo más recurrente? La forma en que se presenta la información a menudo juega un papel crucial en cómo la percibimos. Una noticia que habla de un incidente puntual se maneja de manera diferente a una que sugiere un problema recurrente. Y la versión de Kerem, de no querer que saliera a la luz, nos da a entender que él tenía información privilegiada que el público no tenía. ¿Y qué pasa si esto fuera una estrategia de marketing? No sería la primera vez que se rumorean escándalos o relaciones para generar expectación y mantener a los artistas en el ojo público. A veces la controversia puede ser un arma de doble filo, daña la imagen, pero también genera publicidad. Sin embargo, en este caso, la idea de que Kerem intentara ocultar algo va en contra de esta teoría. Si fuera una estrategia, sería más probable que se promoviera el escándalo, no que se intentara silenciarlo. Vamos a pensar en el impacto potencial en la carrera de Ande. Ande Erçel es una actriz muy exitosa, con una base de fans enorme y una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Su imagen es muy importante para ella y para las marcas que la patrocinan. Un escándalo de este tipo, si se confirmara y se volviera viral, podría tener consecuencias negativas. Podrían perderse contratos publicitarios, su reputación podría verse afectada y el público podría empezar a verla con otros ojos. En este sentido, la protección de Kerem sería un acto de lealtad, o al menos de interés mutuo.
En resumen, el titular Kerem no quería que salgan a la luz las borracheras de Ande nos present. A una situación hipotética que gira en torno a la protección de la imagen pública de Hande Erçel y la supuesta intervención de Kerem Bürsin para evitar que ciertos incidentes salieran a la luz. Las interpretaciones son variadas, desde un gesto de lealtad y apoyo mutuo, hasta una estrategia para salvaguardar sus propias carreras, o simplemente el deseo de mantener la privacidad. La falta de pruebas concretas deja todo en el terreno de la especulación, pero el mero hecho de que este rumor exista y se discuta nos habla de la constante vigilancia a la que están sometidos los famosos y de cómo sus vidas privadas a menudo se convierten en el centro de atención pública. Hemos explorado varias facetas de esta historia, desde las posibles motivaciones de Kerem hasta el impacto que podría tener en la carrera de Hande. Es fascinante ver cómo una simple frase puede abrir tantas puertas a la reflexión y al debate. Sin embargo, hasta que no haya confirmación oficial o pruebas sólidas, debemos tomar esta información con cautela. Lo que sí queda claro es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida privada y la pública es a menudo difusa, y los actores y actrices deben navegar constantemente por aguas turbulentas. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este rumor. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem estaba protegiendo a Hande? ¿O hay alguna otra explicación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias del espectáculo. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.